nunca he sido un periodista que ha pasado desapercibido. Hay un antes y un después de la llegada de José María García al periodismo deportivo. Me llevé alguna crítica muy merecida, pero también hubo críticas inmerecidas. En varias ocasiones le había dicho a Pedrerol que igual era bueno para el programa y para nosotros dejarlo un tiempo, ¿no? Cuando he sentido que no era feliz, pues puse mi cargo a disposición de la empresa, en este caso Telemadrid, ¿no? Muy buenas, chicos. Hoy tenemos una persona que no necesita presentación, el gran Ciro López, periodista deportivo que ha pasado por un sinfín de programas, entre ellos y donde también le preguntaremos Punto Pelota o El Chiringuito y Telemadrid, Colgados del Aro, etcétera, etcétera. Y sobre todo por su faceta actual de youtuber, streamer, influencer en general, es decir, el tío lo está petando a sus 66 años. Esperemos que le quede cuerda para rato porque es un fenómeno. No me quiero enrollar mucho más, os voy a dejar ya con la entrevista y eso sí, si lo de siempre, si os gusta y queréis apoyar un poco el canal, si os suscribís y dejáis vuestro like o comentario, cosas a mejorar y demás, os lo agradezco. Muchas gracias. Muy buenas, Ciro. ¿Cómo estás, Pablo? Mil gracias por pasarte por este pequeño canal. La verdad es que, bueno, ya te habrá contado Jaime que llevo tiempo dándole la tabarra porque me flipa lo que haces, o sea que es un auténtico placer que Igualmente te hayas para pasado mí, por aquí. Pablo. Muchas gracias por invitarme. Nada, como te he dicho fuera de cámaras, hablamos un poco, si te parece, primero de tu trayectoria y luego ya pasamos un poco a la parte más personal. Perfecto. Lo primero que te quería hablar es de tu etapa en Antena 3 Radio con José María García y ver un poco tu opinión en el sentido de si crees que se está siendo justo a día de hoy con el trabajo que ha desempeñado José María o si crees que por el contrario se le intenta tapar un poco todo lo que ha hecho y como que se ciñe mucho la gente a un poco a su carácter, etcétera. A ver, yo creo que sí, que se está siendo justo, creo que se le ha reconocido. La gente que de las generaciones que lo han escuchado, incluso diría que lo añoran, creo que sí, que tiene ese reconocimiento de la gente que lo ha conocido, que lo ha seguido, que lo ha escuchado durante tantas y tantas noches. Y a lo mejor, bueno, a la juventud le ha podido llegar, a las nuevas generaciones, le ha podido llegar una imagen deteriorada de José María García, pues a través de esa serie que no sé si quiso ser ficción o realidad. Ellos mismos, los creadores de la serie, dijeron que estaba todo transformado, que no era nada una autobiografía o una biografía de ninguno de los que salen o que aparentan salir en esa serie. Pero yo creo, repito, que excepción hecha de la serie, que ha podido tener su incidencia en la imagen que la gente pueda tener de José María García, creo que en general lo que ha trasladado García y lo que se ha quedado la gente de esa época que escuchaba a García y que seguía a García, es de que cambió el periodismo radiofónico a nivel de deportes, que fue en ese sentido un adelantado a la época y que gracias a él yo creo que la gente escucha la radio deportiva todavía en la actualidad. Entonces creo que hay que agradecerle profesionalmente, hay que agradecerle pues eso, que le haya dado también altavoz al deporte. Cuando yo empecé, un poco parecía que los de deportes éramos los que no servíamos para otra cosa en el mundo del periodismo, digo. Parece que, pues, que poco menos que eran los que escribían las esquelas. Y yo creo que José María le dio otra dimensión, o sea, al mundo del deporte y al mundo del periodismo deportivo, que se nos tuviera en cuenta, que fuéramos gente que estuviera valorada dentro y fuera de la profesión, y creo que eso lo consiguió él. O sea, hay un antes y un después de la llegada de José María García al periodismo deportivo.
Y más allá de su faceta como, o sea, de lo profesional que fue y de lo que hizo por el periodismo deportivo, como tú comentas, ¿era un buen compañero? Es decir, si a día de hoy tuvieses que montar un equipo, ¿contarías con una persona como José María? Siempre, siempre. Yo siempre he dicho que con sus defectos y virtudes, que las tenemos todos, es el mejor jefe que he tenido. O sea, del que más he aprendido, el que más me ha enseñado, eh, el que más ha defendido a su gente cuando había cualquier tipo de problema, el que te daba más independencia para poder trabajar, para expresar tu opinión. Es verdad que en el programa, sobre todo, la opinión era de José María. Son muy recordados pues esos speeches de 20, 30 minutos o de una hora, a veces dando opinión durante todo ese tiempo, pero también nosotros teníamos voz, ¿no? No a lo mejor como es ahora, que es mucho más coral, los programas pues, tanto de la COPE con Juanma Castaño, como Manu Carreño, como en Onda Cero, que son programas ya más corales en donde se opina mucho más. O la opinión está más generalizada o más plural, pero también con José María también opinabas, cuando narrabas un partido, pues a la vez que narrabas, pues dabas opinión. Muchas veces en el programa también él te pedía que tú pudieras decir lo que pensabas, y en eso siempre tuvimos mucha independencia, mucha independencia. Yo no recuerdo nunca que José María me llamara fuera de antena para decirme, oye, baja un poquito el pistón, no te metas tanto con esta persona porque es amiga mía. Nunca, nunca, y tuvo oportunidad de poder hacerlo. Yo era consciente algunas veces de que al dar una crítica, pues estaba criticando además de a un personaje, pues a un amigo de José María García. Y nunca José María, ni a mí ni a nadie, nos llamó para que levantáramos el pie cuando teníamos que expresar una opinión. O sea, que en eso él creía en la independencia y nos daba esa independencia también a nosotros. ¿Y crees que es algo que se ha mantenido en el periodismo hasta la actualidad? ¿O crees que sigue muy ligado el periodismo a intereses internos y que hay autocensuras de los propios medios de hablar según qué temas, pues por patrocinios o cosas Bueno, del eso estilo? también había antes, ¿eh? O sea, yo creo que también pues había gente que era muy independiente y era gente que lo era menos, pero creo que ahora también pasa lo mismo. O sea, hay gente que es muy independiente y hay gente que al revés, bueno, que ejerce un periodismo en el que le marcan las pautas y lo que tiene que decir y cómo lo tiene que decir. Pero eso, como digo yo, desde que el periodismo existe, también ha existido pues, la gente que se deja influir y la gente que prefiere mantenerse totalmente independiente. O sea que no creo que eso haya cambiado ni que el periodismo de ahora haya empeorado con respecto al periodismo que yo viví en la época de José María García. ¿Tú te has sentido cohibido en algún momento en ese sentido? O sea, más allá de la etapa de José María, que ya me has dicho que no, pero en alguna etapa de tu carrera en la que a lo mejor no te vetaran, pero sí tuvieras que moderar un poco tus opiniones y demás. Sí, pero eso también es lógico. O sea, dependiendo de dónde estés, evidentemente también tienes que saber en dónde trabajas y para dónde trabajas, ¿no? O sea, evidentemente, si estás en un medio, por ejemplo, como estuve yo en Telemadrid, de jefe de deportes, pues aunque yo nunca he escondido pues, mi favoritismo o mis gustos futbolísticos hacia el Real Madrid o deportivos, evidentemente, pues ahí los tienes, tus expresiones o tu forma de comunicar, te tienes que moderarte. ¿Por qué? Porque eres el jefe de deportes y tienes que ser el jefe de deportes no solo para contentar o para expresar tu opinión hacia el Real Madrid, sino también hacia el Atlético de Madrid o hacia el Getafe o hacia los equipos que forman parte de la Comunidad de Madrid y que por tanto pues merecen una atención en Telemadrid, que era donde yo estaba de jefe. Entonces, a mí yo nunca me he sentido coartado, pero sí, hombre, pues dependiendo en qué sitio expreses tu opinión, pues puede ser más vehemente o menos vehemente, ¿no? O sea,
eso está claro. Pero no, yo nunca me he sentido coartado a la hora de tener que expresarme. Y cuando he creído que algo no convencía y que algo no gustaba, pues he cogido la puerta y me he ido. Fuiste también jefe de prensa del Deportivo. No sé si nos puedes contar un poco cómo era tu día a día, si hay mucho contacto entre prensa y equipo, y sobre todo lo que siempre se ha hablado un poco de si existen filtraciones, la ocultación de noticias cuando te llevas muy bien con X periodistas. Sí, a ver, la verdad es que fue una experiencia. Yo siempre digo que para todo aquel que se quiera dedicar al periodismo, pues estaría bien, sería una buena enseñanza estar una temporada en un ente, sea en este caso si es de deporte, pues en un club o en la federación o cualquier entidad, y si es en política o de información general, 3/4 de lo mismo. ¿Por qué? Porque, hombre, porque eh, creo que intenta ser más justo a partir de, porque ves también la problemática de la gente a la que tú a veces criticas con cierto libertinaje. Igual la palabra no es esa, ¿no? Pero es verdad que muchas veces cuando damos opinión y exponemos una crítica, pues no valoramos lo que esa persona que recibe la crítica puede estar pasando o por dónde viene la problemática para que se encuentre en esa situación en la que tú estás siendo crítico con él, ¿no? Para mí fue muy enriquecedor estar allí dentro, conoces por dentro o ves otro fútbol que desde fuera a veces no se aprecia, ves jugadores a lo mejor que exteriormente dan una imagen de cara al público y después en el interior del vestuario son distintos, pero tanto en lo positivo como en lo negativo. Hay gente a lo mejor que no comunica nada fuera de un vestuario y después dentro del vestuario son gente tremendamente positiva y que son muy líderes y que comunican muy bien con sus compañeros, ¿no? Y al revés. Entonces, en ese aspecto yo creo que es muy positivo. Para mí fue muy positivo. Aprendí además mucho fútbol porque tuve la suerte de estar con Javier Irureta en 3 años maravillosos del Deportivo en los que el Depor acabó siendo campeón de liga. Ves también un poco, bueno, hay cosas que yo ya sabía, pero que después allí dentro las constatas, ¿no? Bueno, pues eso, jugadores que son amigos de y que por intereses para que después la crítica sea más tenue, pues filtran cosas que pasan dentro del vestuario. Yo, de hecho, con alguno que además es amigo mío, pues en algún momento, como me conocía el percal, porque había estado en el otro lado y ahora estaba en este lado de la trinchera, pues incluso pues de eso, llamarle un poco la atención, decir, no filtres cosas que después pueden afectar al vestuario. Yo en eso sí que lo tuve muy claro. O sea, incluso hubo amigos míos periodistas que me decían, joder, Siro, pero dame esta noticia o cuéntame esto. Yo siempre les decía lo mismo. Mira, si a mí me preguntas y es verdad lo que me estás preguntando, o sea, es una noticia que es verdad, no te lo voy a desmentir, nunca te voy a mentir. Pero tampoco te voy a decir que sí o que no o que es regular. O sea, lo que no voy a decir es, si es verdad, no te lo voy a desmentir. Pero no me pidas nada más. Yo no estoy para dar noticias en el club. O sea, las noticias del club, cuando se tienen que dar oficialmente, se dan y saldré a la palestra o saldrá el presidente a darlas. Pero yo no estoy para filtrar nada de lo que pueda pasar allí dentro porque creo que entonces perjudicaría a la entidad y perjudicaría al grupo. Entonces, Claro. eso sí que lo tuve muy claro. Luego, además, has sido director de deportes en Telemadrid. No sé si nos puedes contar un poco cómo era un poco tu relación con el equipo, si llegaste, o sea, si fuiste buen jefe, buen líder, y Bueno, también un estuve poco la 10 parte. años. Estuve 10 años. Creo que es el récord de permanencia en la jefatura de deportes de Telemadrid. Eso no sé si es bueno o malo, pero vamos. A ver, si fui buen jefe o no, lo tienen que valorar más. Lo tienen que valorar más, pues tanto los que estaban por encima como los que estaban a mi lado o
que estaban compartiendo conmigo redacción. No tengo mala relación con el 90% o más de la gente que estuvo conmigo, lo cual quiere decir que supongo que algo aporté. Los que estaban por arriba, como estuve además con distintos directores generales y distintos jefes de programas, permanecer 10 años, yo creo que dice algo de que del todo mal no lo debía hacer. Y la verdad es que me acabé yendo yo. O sea, cuando vi que la dirección general en aquel momento pues a veces ponía en duda y le influían más comentarios de familiares o comentarios de algún presidente de club, pues decidí marcharme y decir, oye, yo creo que vosotros no estáis convencidos de lo que yo estoy haciendo. Yo tampoco estoy a gusto con que casi se me examine cada día que llego a trabajar. A mí siempre me ha gustado mucho el periodismo y para mí ir a la tele o al periódico o a la radio, pues son momentos de felicidad. O sea, que estaba deseando que llegara el momento para irme a la radio, a la televisión, al periódico, y cuando he sentido que no era feliz, pues puse mi cargo a disposición de la empresa, en este caso Telemadrid, ¿no? Y bueno, pero yo creo que en general yo estoy contento. O sea, estoy contento de mi trayectoria en Telemadrid. Cuando me encuentro con gente que estuvo conmigo, pues yo creo que me demuestran bastante cariño y por tanto creo que no lo debía de hacer del todo mal. Incluso a nivel de gestión, hombre, conseguimos cosas que después, por lo que sea también, por la situación económica, no es culpa de los que llegaron para sustituirme, sino que la situación de la tele cambió también totalmente. Pero por ejemplo, en mi época, creo que por primera vez y única dimos la Champions durante 3 años, cerramos un contrato para dar la Champions. Me parece que firmamos 2 o 3 contratos de la Copa América por un precio mucho más barato de lo que había costado en la anterior etapa. O sea, habíamos, yo creo que dejado en la mitad el pago de aquellos derechos. No sé si, pues, no doy cifras, pero si costó en la época de los 90 la Copa América de fútbol 100, pues en mi etapa, pues no sé si lo conseguimos por 30. O sea, que se rebajó en bastante esos derechos. Entonces, bueno, hubo cosas que estuvieron muy bien y supongo que otras que no funcionaron tanto, pero vamos, yo si tuviera que hacer un resumen, yo estoy muy contento de mi trayectoria en Telemadrid. Sí, además viviste también la época buena, por así decirlo, de las autonómicas, porque yo soy Claro, de Valencia y en Canal No pasó algo similar, es decir, de claro, estar en la cúspide a retransmitir partidos de liga y de competiciones claro. europeas incluso, a luego, bueno, lo que pasó, lo que acabó Sí, pasando. sí, por eso. Estarás ya más que harto que te pregunten por tu etapa en Punto Pelota y demás, pero si me permites, unas cuantas preguntillas al respecto. Sí. ¿Cómo surge este proyecto? Sé que eres uno de los colaboradores fundadores del mismo y un poco eso, cómo surge la idea y cómo te llega. Bueno, yo creo que la idea primera surge en el año, yo creo que 2003. Yo llevaba, o 2002, igual llevaba un par de años en Telemadrid, o incluso antes, igual el primer año de Telemadrid. Recibo una llamada de Joaquín Ramos Marco, que yo lo conocía de mi etapa de Antena 3 de radio, y de Pedrerol, que él lo conocí cuando él empezaba en la cadena SER. Yo estaba en Antena 3 de radio y lo conocí en ese momento. Y entonces, nada, recibí una llamada de ellos que querían hacer un programa de radio un poco diferente por las noches, de opinión más que de pura información. Y entonces, bueno, me dijeron con quién querían contar, con José María Sirven, que para descanse, que yo
empecé a trabajar con él en el periódico Dicen. Él ya llevaba un tiempo, era por tanto amigo mío. Y no sé si también José Damián González, también me dijeron que iba a estar. Y bueno, para hacerlo en radio, yo creo que era en Intereconomía Radio. Y bueno, ahí empezamos una tertulia que también en algún momento se incorporó otro periodista de Barcelona que es muy conocido, que es Lluís Canut. Y ahí estuvimos haciendo radio. Al cabo de un tiempo dejamos Intereconomía Radio porque nos llegó la oportunidad, el grupo ABC creó una cadena de radio, quiso crear una cadena de radio que se llamaba Punto Radio, y entonces nos ofrecieron la posibilidad o lo hablaron con Pedrerol y con Joaquín Ramos Marcos, de la posibilidad de hacerlo en Punto Radio. Estuvimos ahí haciéndolo también hasta que llegó un momento que el Grupo Vocento dejó de apostar por la radio, la cosa no acabó de cuajar y decidieron, me parece que vender las emisoras que tenían. Y bueno, pues ahí nos quedamos un poco en un impasse y surge la posibilidad, no sé cómo, no sé si es Julio Ariza, el dueño de Intereconomía, el que se dirige a Pedrerol, o es Pedrerol el que se dirige a Julio Ariza. Yo creo que es lo segundo. Y entonces, lo mismo que estábamos haciendo en la radio, le propuso hacerlo en la televisión. Había un programa que tenía bastante seguimiento, que se llamaba El Gato, y entonces Pedrerol le ofrece la posibilidad de hacerlo después del Gato. Un programa parecido al que ya hacíamos en la radio y muy parecido, casi igual, que de un programa que creó Alfonso Arús en Cataluña, que se daba en Televisión Española en la segunda cadena, que se llamaba El Rondo. Entonces, era enfrentar, entre comillas, a dos grupos. En un lado, por ejemplo, en aquel Rondo, que yo había estado varias veces, pues en un lado estaban los del Barça, periodistas muy cercanos al Barça o que habían reconocido su afinidad con el Barça, y en el otro lado, en el otro banquillo, porque además eran dos banquillos, pues estaba gente del Español y del Real Madrid, ¿no? Y entonces, bueno, pues con ese formato, parecido también a lo que también se había hecho en la radio, pues empezamos a trabajar en Punto Pelota, que debió ser el año 2008, más o menos. Sí. Bueno, tenía una concepción, variaba un poco con respecto al Rondo, de que se metían muchos reportajes, se hacía mucho, o sea, se mezclaba bastante información, dábamos bastante información, mucha opinión, el 60% a lo mejor era opinión, pero también después se daba pues como 3 o 4 reportajes diarios que estaban bastante bien, eran bastante interesantes. Entonces, bueno, para mí me pareció un formato bastante periodístico y bastante interesante, en la que se unían muchos géneros periodísticos, ¿no? El reportaje, la opinión, la información. Creo que estaba muy bien, a mí me gustaba aquel formato que existía en aquel momento. ¿Salías quemado de los programas? Te lo digo porque, honestamente, yo soy del Valencia. Por aquella época me acuerdo que veía bastante Punto Pelota y obviamente perfiles como el tuyo o el de Tomás, que eran muy, 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 muy acérrimos al Madrid. Yo os notaba demasiado, o sea, como exagerado la participación. ¿Era así o simplemente que era el caldeo del momento? No, era el caldeo del momento, salía quemado. Lo que pasa es que para mí, como diría un futbolista, un baloncestista, las cosas del campo quedaban en el campo. O sea, yo soy, pero es mi forma de ser, también. No soy de una persona que no me considero rencorosa, no me considero nada rencorosa, y a mí los enfados me duran lo que me duran, o sea, me duran el momento. O sea, yo al cabo yo hay gente que a lo mejor he estado un tiempo sin hablarle y no recordar el por qué ha pasado eso, si fue culpa mía, si fue culpa de ella. O sea, no me considero rencoroso, ni se me quedan en la cabeza las cosas
por mucho tiempo. Y para mí el debate era un debate que existía en el programa. Una vez que acababa el programa, para mí eso era otra cosa. Sí es verdad que había momentos que se generaba tanta tensión que sí es verdad que yo a veces me iba a casa arrepentido incluso de la tensión que yo mismo había generado, ¿no? Del grado de excitamiento al que había llegado, de cosas que había dicho que si no existiera esa tensión, seguramente yo no las hubiera dicho, ¿no? Entonces, eso sí que me pasaba, de que me iba a casa diciendo, joder, vale la pena que además traslades esa imagen que a lo mejor no es del todo real tuya. O sea, que no estoy diciendo que hubiera ningún tipo de fingimiento ni nada de esto. Yo soy un tío muy pasional, pero a la vez soy un tío muy tranquilo. O sea, no me gusta discutir. O sea, yo discuto contigo si puedo convencerte de que mis teorías son las buenas. Si a los 5 minutos veo que tú sigues en la tuya y yo sigo en la mía, acabo. O sea, porque me parece perder el tiempo por parte tuya y por parte mía, ¿no? Y en ese sentido ya te digo, sí es verdad que me iba a casa a veces cabreado conmigo mismo por a veces por cosas que había dicho o cómo las había dicho. O sea, queriendo tener razón, pues cosas que había dicho y cómo las había dicho no me gustaba, ¿no? Y bueno, eso sí que me había pasado muchas veces, y sobre todo ya en las últimas etapas, cada día más. Yo, de hecho, antes de irme, en varias ocasiones, espera que voy a abrir, en varias ocasiones le había dicho a Pedrerol que igual era bueno para el programa y para nosotros dejarlo un tiempo, ¿no? Seguir trabajando en el programa, pero sin dar la cara en antena, ¿no? Porque creo que no era bueno ni a veces ni para la audiencia ni para nuestra salud mental, ¿no? De que a veces se generaba demasiada tensión, ¿no? ¿Y crees que has sacrificado mucho por Punto Pelota? Es decir, más allá de, obviamente, el aspecto económico, que entiendo que pasasteis momentos complicados, no sé si coincides conmigo en que había por aquel entonces también y en estos momentos un aura en el resto de la profesión como que la gente que estaba en Punto Pelota o actualmente en el Chiringuito no hacía periodismo como tal, que estamos de acuerdo que era obviamente un formato show y muy impactante visualmente hablando, pero no sé si también tuviste problema a la hora de, pues, es decir, a la hora de salir del programa, encontrar trabajo en otras cadenas, otros... Bueno, yo la suerte que he tenido es que tenía una trayectoria antes de... O sea, y entonces tenía a mucha gente que sabía cómo era yo también. O sea, yo, es verdad que la imagen que trasladaba era de un tío muy agresivo, que era un tío muy vehemente, pero que no digo que yo fingiera, que para nada, o sea, yo soy también así, o sea, y cuando me enfado tengo ese pronto, ¿no? La parte para mí positiva es que igual que tengo el pronto se me va, o sea, pero es verdad que generaba esa imagen y parecía que es que yo estaba cabreado todo el día y que no tenía buena relación con los compañeros. Y bueno, creo que eso no era la gente que me conocía en los 30 años que ya llevaba en la profesión, sabía cómo era Ciro López, ¿no? Entonces, sí es verdad que para los que no me conocían, compañeros periodistas, generaba una profesión, generaba una imagen de animaversión, ¿no? De gente que dice, joder, a este tío no lo vamos a fichar nunca porque es un broncas, ¿no? Pero afortunadamente había más gente que me conocía que me desconocía, ¿no? Entonces no tuve muchos problemas. Es cierto, por ejemplo, que Juanma Castaño, yo ya colaboraba en COPE a la vez que estaba en Punto Pelota, yo ya colaboraba en COPE y Juanma
que me conocía por mi relación con Manolo Lama, por mi relación periodística, porque cuando Juanma empieza, pues yo llevaba muchos años, porque yo había estado ya de jefe de deportes del Deportivo, de jefe de deportes de Telemadrid. Pero, por ejemplo, él, yo creo que descubrió o confirmó lo que Manolo le podía haber dicho, o Swankar o otra gente que me conocía le había dicho, de que yo no era solo el periodista broncas que sale en Punto Pelota, pero él sí, por ejemplo, él tenía una imagen de mí que no era del todo real, y en ese aspecto pues a lo mejor le costó un poquito más, o cuando me empieza a meter en los programas de la noche, lo hace con un poco decir, a ver qué pasa, ¿no? A ver claro, si me la va a montar este tío cada vez que esté en la tertulia, a ver si me va a embroncar con unos y con otros, ¿no? Y se va a enfrentar a unos y a otros. Entonces, sí, en ese aspecto sí que pudo generar una imagen no del todo positiva de Ciro López, ¿no? Pero sí, gente bueno, que te conocía y no te reconocía. Claro, tampoco me preocupa mucho porque yo siempre digo que los que me preocupa que sepan cómo soy son mis amigos y mis colegas que me conocen de muchos años. Los demás, hombre, prefiero trasladar la imagen real que a lo mejor estoy trasladando ahora, que la imagen de antes, que parecía que solo era un broncas y que siempre estaba enfadado con el mundo, ¿no? Entonces, bueno, en ese aspecto prefiero la de ahora, que también me embronco, y también pues a veces en la COPE pues he tenido algún rifirrafe, pero bueno, es que eso es normal, ese soy yo, yo no voy a cambiar a estas alturas, ¿no? Yo te volví a redescubrir en tu etapa en Colgados del Aro, que he de decir que yo la verdad no soy nada fanático del baloncesto, pero veía programas y programas por cómo la relación que tenéis entre vosotros y cómo hablabais y demás. Es decir, y es más, y es a lo que voy, la gente entiendo que muchas veces habremos hecho frases de cuñado y este tío que estaba en Punto Pelota ahora porque habla de baloncesto, cuando tú ya has dicho muchas veces que empezaste sobre todo también hablando de baloncesto y has tocado diferentes deportes. No sé si te ha llegado mucho ese eco. Bueno, siempre me ha pasado un poco, ¿eh? Cuando te has dedicado a distintos deportes, o sobre todo a los dos deportes más importantes en este país, que es el fútbol y el baloncesto, pues yo me acuerdo cuando la gente me empezó a conocer mucho a través del baloncesto, porque yo era el narrador de Antena 3 de radio, con José María García. Hablaba también de fútbol, porque yo iba al Camp Nou, iba a Sarriá pues para hacer los carruseles y narrar desde allí los partidos. Pero es verdad que cuando llego a las tertulias futbolísticas, dicen, vaya, ¿qué hace un tío de baloncesto hablando de fútbol? Si este tío no tiene ni puta idea, ¿no? Cuando, como digo yo, de fútbol sabemos todos y no sabemos ninguno. Pero bueno, es así, es verdad. Sí. Y después me pasó, eso lo sufrí, entre comillas, porque recibí muchas críticas, porque me hicieron trending topic en algunos momentos merecido y otros inmerecido, cuando decido irme de Punto Pelota o del Chiringuito a Mediaset para estar en la tertulia que ellos tenían, que se llamaba Tiki Taka, y para hacer el Mundial y el Europeo de Baloncesto. Y entonces reentré en televisión, en el mundo del baloncesto, en el Mundial de Baloncesto. Pues la gente, pues los panenquitas del básquet decían, bueno, ¿qué hace este tío, un tío de fútbol que no tiene ni puta idea de baloncesto, narrando ahora baloncesto? Y ahí sí que sufrí casi un acoso, ¿no? No sé, sobre todo al principio. Obviando además que yo ya llevaba haciendo baloncesto, había vuelto al baloncesto. Es verdad que estuve muy alejado del baloncesto a nivel de trabajo, del día a día, pues desde el año 95 hasta el 2008 o 2009, pero después volví otra vez. O sea, estuve, por ejemplo, en la COPE. Yo en el 2010 hice el Mundial de Baloncesto en Turquía para la COPE, y en el 2011 hice el Europeo de Lituania. Ya había vuelto otra vez al mundo del baloncesto. Pero bueno, la gente no sabía, la gente joven, que es la que más consume Twitter y las redes sociales,
no conocía mi trayectoria. Entonces, bueno, pues poco a poco me los tuve que ir ganando. Yo creo que En tono el mea empezamos... culpa en nombre de todos. Sí, pero bueno, también repito que también fue, yo también tengo culpa en el sentido de que no estaba, pensaba, yo cuando hacía baloncesto en Antena 3 de radio, yo me preparaba muy poco los partidos, porque es que conocía a todo el mundo. O sea, y cuando digo conocer a todo el mundo, conocía a todo el mundo del mundo del baloncesto, tanto a nivel de jugadores como de entrenadores, como de directivos, y yo iba a un partido y no necesitaba llevar muchas referencias, porque yo ya sabía Tikhonenko dónde había estado, con quién había estado, dónde había jugado. Había gente que a lo mejor la conocía ya desde su etapa junior, porque los había visto jugar de juniors, es decir, que tenía un conocimiento tan alto del baloncesto que no necesitaba, cuando iba a hacer un partido, preparármelo mucho. Y cuando llegó el Mundial me lo preparé, pero cometí lapsus de a lo mejor situar a jugadores en un equipo que a lo mejor ese último año no había estado. Y eso, claro, la gente diría, pero este gilipollas, está diciendo que este jugador ha jugado el año pasado aquí y no ha jugado, que eso fue hace 2 años. Entonces, cometí algún error de ese tipo y me llevé alguna crítica muy merecida. Pero también hubo críticas inmerecidas. Hubo críticas porque, claro, por ejemplo, me hicieron trending topic, recuerdo, porque en un lapsus que solo cometía cuando estaba con García, los cometí en el Mundial y los cometo ahora. O sea que, pues llamarle Juan Carlos Calderón a José Manuel Calderón. Pero eso no es un error de no conocer a José Manuel Calderón, como no voy a conocer yo a José Manuel Calderón, aunque no hubiera narrado nada, nunca baloncesto, solo por ser periodista deportivo y gustarme el baloncesto, ya sé quién es José Manuel Calderón. Juan Carlos Calderón me salió porque es un compositor musical en España, famosísimo en la época de los 70 y los 80, y resulta que, bueno, pues en un lapsus de esos que cometes, porque muchas veces también es verdad que la gente no es consciente de que cuando narras tienes que estar atento a muchas cosas, no solo a lo que está pasando en la cancha de juego. A lo mejor por línea interna te están diciendo que tienes que dar paso a publicidad, o estás viendo dónde está la pelota, pero en el otro lado del campo está viviendo un rifirrafe porque hay 2 jugadores que se han quedado enganchados y medio peleándose. Entonces, o estás mirando un apunte que te está haciendo Anthony Daimiel, que lo tienes al lado. Entonces, en un momento de estos, de que estás narrando y tal, pues en vez de decirle José Manuel, le dije Juan Carlos Calderón. Bueno, eso me hizo trending topic. La gente, ¿veis cómo no tienen ni puta idea, que no saben ni el nombre de José Manuel Calderón? A mí al principio me ha afectado, pues ya me lo he tomado a coña, he sido el primero que llamo Juan Carlos Calderón a José Manuel. Pero también es verdad que recibí críticas diciendo, es que no sabe de baloncesto. Independientemente de algunos errores que cometí, saber de baloncesto no es equivocarte en un nombre. O saber de baloncesto no es decir que yo qué sé, que Pepito Pérez juega o jugó el año pasado en Valencia Basket y no había jugado. Saber de baloncesto o no saber es otra cosa, es no entender el juego, no saber cuándo están haciendo una defensa zonal o no la están haciendo, o si la defensa zonal es una 2-3, 3-2 o 2-1-2, o eso es saber de baloncesto, ¿no? O leer el partido, ¿no? O saber que un equipo está fallando mucho desde fuera y que por eso le están haciendo zona, o cómo puedes romper una zona si el otro equipo te está haciendo daño. Bueno, eso yo creo que es saber de baloncesto, y yo creo que eso sí creo que tengo los conocimientos suficientes como para narrar como narré el Mundial y el Europeo, ¿no? Pero sí, en eso sí que me ha perjudicado, pero es algo que también siempre me ha perseguido, porque también nunca he sido un periodista que ha pasado desapercibido. No porque yo no quisiera pasar desapercibido, pero es verdad que, bueno, que he generado
pasiones y odios, o sea, en mi vida y en mi trayectoria. O sea, nunca he pasado de puntillas por la profesión, o sea, con lo bueno y lo malo que eso significa. Y de repente, youtuber, streamer, que entiendo que obviamente ahí tiene mucho que ver tu hijo Xavi, Sí. y obviamente toda tu trayectoria que ahora lo estás petando básicamente en redes. A raíz de ello, ¿te han vuelto a contactar medios o compañeros que tú sabes que anteriormente a lo mejor no te tragaban o no podían contigo y ves un poco de interés por su parte ahora que digitalmente hablando estás en la cresta? O sea, trabajar con García, que era mi ídolo. No por jugar a fútbol después puedes contar bien el fútbol. Ya desde el primer día dije, esto es una joya pulida ya y Muy todo. bueno. A Lobo Carrasco no lo hubiera fichado nunca. Sí, ya sé lo que estarás pensando. Qué cabrón. Nos ha hecho la típica del youtuber de hacerlo en 2 volúmenes y dejarlo para la semana que viene y dejarnos con la miel en los labios. Lo siento, chicos, pero se quedaba de nuevo un vídeo demasiado largo. Quiero probar este formato, a ver si os gusta más. A lo mejor vídeos un pelín más cortos, de 25, 30 minutos máximo. Y nada, de nuevo, disculpad este corte y dejaros así con la miel en los labios, pero bueno, así tenéis otra razón más para suscribiros y si le dais a la campanita, os prometo que el miércoles de la semana que viene tenéis el capítulo final. Mil gracias.